Hola jóvenes, reciban el saludo del día. Continuando con las clases virtuales, recuerden que la clase anterior hemos tocado población, muestra y unidad estadística. Hoy día voy a hacer lo que viene a ser variable estadística. ¿Qué viene a ser una variable estadística? Es un símbolo, ¿cierto?, que representa a un elemento de un conjunto de datos, también conocido como tu población. La variable estadística se subdivide en dos: variable cualitativa y la variable cuantitativa. La variable cualitativa, también conocido como variable, ahí estamos, variable categórica. Categórica. ¿Estamos de acuerdo? Variable categórica. En esta variable, muchachos, ¿estamos de acuerdo?, va a expresarse en cualidades. Sencillamente aquí los valores que va a tomar son cualidades. Son cualidades. Cualidades. Características, ¿cierto?, de un elemento. También aquí se conoce que este tipo de variable no puede ser representado con un valor numérico. O sea que no puede ser, puede ser, ¿cierto?, un número. Ahí estamos. No puede ser un número. Recuerde eso. Mientras que la variable cuantitativa, ¿estamos de acuerdo?, también conocido como variable numérico, ahí está, numérico, muchachos, ¿estamos de acuerdo? Aquí sí, se expresa en función de números. ¿Estamos de acuerdo? Se expresa en función, ¿cierto, muchachos?, de números. Ahí estamos. Se expresa en función de números. Recuerda, aquí no se puede expresar en números, pero acá sí. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la diferencia. ¿Estamos? Para poder reconocer rápidamente si es cualitativa o cuantitativa, cuando te hacen una pregunta y tú vas a contestar, ¿estamos de acuerdo?, en función de números, viene a ser cuantitativa. Si tu respuesta es en función de una característica o una palabra, viene a ser cualitativa. Por ejemplo, te pregunto, oye, color de ojos. Si yo te digo color de ojos, la pregunta viene a ser, hey, ¿cómo me vas a contestar? ¿Ojos pardos? ¿Ojos negros? ¿Ojos azules? ¿Cierto? Me estás contestando en función de una palabra, una característica. Por lo tanto, ¿qué viene a ser? Una variable cualitativa. Si yo te preguntara, ¿cuántos hermanos tienes? ¿Qué me vas a contestar? ¿Estamos? Un hermano, dos hermanos, tres, en función de números. Cuando me contestas en función de números, estamos hablando de una variable cuantitativa. Es la diferencia entre esas dos variables. Lógicamente, muchachos, recuerda que la variable cualitativa no se puede expresar en función de números. No vas a poder contestar en función de números. Como te había dicho o te había mencionado, ¿cierto? Por ejemplo, color de, ahí estamos, color de ojos, ¿cierto? Ojos. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? O color de cabello. O cuando yo te digo, por ejemplo, acá, la preferencia, ¿cierto?, de la marca de gaseosas. Oye, ¿qué gaseosa te gusta tomar? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué vas a contestar? Coca-Cola, KR, ¿cierto, muchachos? Pepsi-Cola, etcétera, etcétera. Me estás contestando en función de una característica, ¿cierto, muchachos? En ese caso hablamos de una variable cualitativa. La variable cualitativa se subdivide, ahí estamos, en tres. Lo vamos a dividir en tres: variables cualitativas nominales, las variables cualitativas ordinales y las variables cualitativas binarias. Tres, rapidísimo, muchachos. Las variables cualitativas nominales aquí no sigue un orden, no tiene un orden establecido. Mientras que la variable cualitativa ordinales aquí sí va a tener una, ¿cierto?, va a tener que seguir un orden, ciertamente una jerarquía. Mientras que las variables binarias
las variables binarias vienen a ser un caso particular. ¿De quién? De las variables nominales. Pero tiene una característica así. ¿Cuál viene a ser? La característica viene a ser que ahí solo admite dos respuestas. Solo admite dos resultados. Por ejemplo, verdadero, falso. Varón, mujer. Sí o no. Solamente dos respuestas. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Ese viene a ser la binaria. Profe, pero en el CEPRE, en las academias, no nos has enseñado la binaria, lógicamente. Por eso estamos afrontando un poquito, muchachos. Hey, chequea por acá. Cuando yo hablo de las variables cualitativas nominales o nominal, que no siguen un orden, un ejemplito básico. Como te había dicho, ahí, color de ojos. Color, ahí estamos, de ojos. Ojos. Listo. ¿Tendrá un orden? Yo digo, para color de ojos. A ver, ¿cuáles son, profe? Ajá. Por ejemplo, color de ojos negro, 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 ¿cierto? Azules, 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 azul, vamos a colocar acá. Y pardos, ahí estamos, pardos, pardos. Díganme ustedes, ¿cuál de esos tres colores de ojos va primero? ¿Se puede ordenar? No se puede ordenar, muchachos. ¿Estamos de acuerdo? Pero díganme ustedes, ¿cómo estás contestando en función de una característica, en función de una palabra? Y como te había dicho incluso de la marca de gaseosas. Oye, yo te pregunto, a ver. La marca de celular que utilizas, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué viene a ser? Una variable cualitativa. Pero será ordinal o nominal. Va a ser nominal porque no tiene un orden a seguir. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Ese viene a ser. Vayamos a ver ahora, chequea por acá, las variables cualitativas, ¿cierto? Ordinales. Aquí sí, te he dicho que sigue un orden. Aquí sigue un orden. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, rápidamente, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, hemos visto las Olimpiadas, ¿cierto? En una carrera. Vamos a suponer en una carrera de 100 metros planos. ¿Estamos? Los premios son, allá, medallas. Medalla de oro, ahí estamos, oro. Medalla de plata, ahí estamos, plata, ¿cierto? Y la medalla de bronce. Listo, muchachos, listo. Ey, automáticamente dices, ajá, tenemos 3 medallas. La pregunta viene a ser, si están corriendo, por ejemplo, 5 competidores, ¿estamos de acuerdo? ¿A quién entregarás la medalla de oro? ¿Al que ha llegado último? ¿Al que ha llegado intermedio? ¿O al que ha llegado primero, muchachos? Vas a comenzar a ordenar, ya, medalla de oro al primer puesto, al que ha llegado primero, ahí estás clasificando. Medalla de plata al que ha llegado segundo, medalla de bronce al que ha llegado tercero. ¿Estás clasificando o no? Estás jerarquizando ahí, estás ordenando. Cuando comienzas a ordenar, ahí hablamos de una variable cualitativa ordinaria. Pero díganme ustedes, ¿cierto? Estamos respondiendo en función de ¿qué? De una característica. Profe, primer puesto, pero viene a ser número. No, primer puesto. Cuando tú dices primer puesto, en este caso, mira por acá, primer puesto, profe, primero, así colocan. No, este de acá ya viene a ser, ¿cierto? Una representación, ya viene a ser una abreviatura de primer puesto, ¿estamos? O de primer lugar. ¿Estamos de acuerdo? Mucho cuidado, de primero. Este de acá no vale, ¿estamos de acuerdo? Hay que tener mucho cuidado ahí. Entonces, cuando nosotros jerarquizamos ahí, muchachos, estamos hablando de una variable cualitativa ordinaria. Otro ejemplito, rápido nada más. Por ejemplo, voy a formar un comité, ¿cierto? En un aula, en un salón. Con las siguientes, con el presidente, así nada más, presidente, vicepresidente y secretario. 3 miembros, nada más, para que represente el salón. Entonces, díganme ustedes, muchachos, díganme ustedes, ¿se puede jerarquizar? ¿Se puede poner en categoría o no, muchachos? Claro que sí. ¿Quién va primero? Obvio, el presidente. ¿Quién le sigue? El vicepresidente. ¿Y quién le sigue al vicepresidente? El secretario. Son 3 que puedo jerarquizar, puedo ordenar. Cuando voy a ordenar, estamos hablando de una variable cualitativa, ¿cierto? Ordinal. Mira qué sencillo, muchachos. Mientras que las variables cualitativas binarias, recuérdate que vienen a ser solamente 2 respuestas, ¿cierto? Permite solamente 2 resultados. Ejemplo básico. Sexo. Ahí estamos, muchachos. Sexo. ¿Cierto? Sexo. Recuerda que en tu DNI, no hay profe, yo soy medio. No. Recuerda que en tu DNI, ahí estamos, femenino y masculino, ¿cierto? Si eres varón, estará masculino, y si eres mujer, será femenino, ¿cierto? Femenino
y masculino. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Ahí estamos. O sea que aquí no hay medio, ¿cierto? Pero solamente hay dos respuestas, cualquiera del tácito. Solo con esos dos. Profe, otro ejemplo, que nada, no entra. Ah, ya, chequea por acá. Por ejemplo, si yo te preguntara, a ver, te pregunto, ¿tienes casa, propia, listo, muchachos? ¿Tienes casa propia? Listo. Ey, y en tu respuesta va a ser solamente sí o va a ser no. Nada más. Admite solamente dos respuestas, ¿cierto? Sí o no. ¿Estamos de acuerdo? Cuando admite solamente dos respuestas, estamos hablando de variable cualitativa binaria. Pero recuerda que esta variable cualitativa binaria es un caso particular de una variable cualitativa nominal. Ya tenemos, muchachos. Vayamos a ver ahora la variable cuantitativa. Variable cuantitativa ya te he dicho que es una variable numérica que admite o que se expresa mediante números. Tenemos dos variables cuantitativas. Las variables cuantitativas discretas y las variables cuantitativas continuas. Las discretas, muchachos, toman valores aislados. ¿Qué quiere decir? Van a ser números exactos. Mientras que las continuas no, van a tomar valores comprendidos entre dos números cualquiera. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, entre el 1 y el 2. Va a haber múltiples números hasta llegar al 2. Por ejemplo, 1,00001, 1,00003, 1,5, por ejemplo, y así, hay números. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Ahí hablamos de continuo. ¿Qué quiere decir? En pocas palabras, ¿cierto? Para que tú rápidamente contestes en un examen de admisión, muchachos. Las variables cuantitativas discretas son números enteros. Las variables cuantitativas continuas son números decimales. Cuando son decimales es continua. Cuando son enteros es discreta. Ejemplo, profe, ejemplo. Allá. Por ejemplo acá. Número de hijos. Ahí estamos. Número de hijos. Si yo te pregunto, oye, ¿cuántos hijos tienes? Ah, ¿qué me vas a contestar? Una cantidad exacta. Oye, profe, yo no tengo hijos. 0 hijos. Profe, yo tengo 5 hijos. Ay. Profe, yo tengo un hijo. Ajá. Profe, yo tengo 2. Excelente. Y así, números exactos. O alguien me va a contestar, profe, yo tengo un hijo y medio. No creo, ¿cierto, muchachos? Van a ser cantidades exactas. Por lo tanto, estamos hablando de una variable cuantitativa discreta. Profe, otro ejemplo. Allá. Por ejemplo, el número de páginas de un libro. Ahí estamos. Digan ustedes, tu libro, ¿cuántas páginas tiene? Profe, el mío tiene 37 páginas. Ah, bacanas. ¿No? Profe, el mío tiene 200 páginas. Claro, muchachos, mira, ve, ahí estamos. Profe, el mío tiene 300 páginas y así sucesivamente. ¿Cierto? Pero son cantidades exactas. Ahí hablamos de una variable cuantitativa, no discreta. ¿Y cómo viene a ser, profe, una variable cuantitativa continua? La continua es decimales. Ah, decimales. Pero, profe, ¿cuáles serían tus ejemplos? Ah, ya, ejemplo básico. Vamos por acá. Ey, por ejemplo, la talla. Talla. El tallarín. Ajá, la talla, muchachos. Profe, ¿cuánto mides? Me preguntas a mí. Claro que sí, mi talla, muchachos, 1,85 m. Ajá, listo, ahí estamos. ¿Cierto? Profe, ¿cuánto mide tu colega? Ah, ya, otra persona. Pero, profe, mide 1,50 m. Ahí estamos. Ey, pero estamos hablando con decimales. Profe, ¿cuánto mide tu alumno preferido? Ah, ya, ese mi alumno preferido mide 1,40 m. Ah, ya. ¿Estamos de acuerdo? Y así sucesivamente. Pero te estás dando cuenta que vienen a ser decimales, muchachos. ¿Estamos de acuerdo? Profe, otro ejemplo. Ah, ya, el peso. El peso. Por ejemplo, el peso. Listo, muchachos. El peso, jóvenes, el peso. ¿Qué viene a ser? Una variable continua. Por ejemplo, oye, ¿cuánto pesas? Profe, ¿cuánto pesas? Ah, ya, pesamos, por ejemplo, 50,38. Ajá, ahí estamos, kilogramos. ¿Cierto? Otro, ¿cuánto pesa? Por ejemplo, pesa acá 80, ¿cierto? 80 con 0,3 gramos, ¿cierto, muchachos? Y así sucesivamente. Pero recuerda que estamos expresando en decimales. Cuando expresemos en decimales estamos hablando de una variable cuantitativa, ¿cierto? Discreta. Perdón, continua en este caso. Continua. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Ese es el detalle. Un recordatorio, rapidísimo.
Las variables estadísticas se subdividen en dos. Variables cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas, cualidades. Cuantitativas, números. Números y cualidades. La respuesta en letras, la respuesta es en números. Las cualitativas se subdividen en tres. Las, ¿cierto? Nominales, ordinales y binarias. Las nominales no tienen orden. Las ordinales siguen un orden. Y las binarias solo admiten dos respuestas. Mientras que las variables cuantitativas se subdividen en dos. Las variables cuantitativas discretas y continuas. Las discretas, números enteros, no te olvides, hijo. Las continuas, números decimales. ¿Estamos de acuerdo? Con eso, cualquier pregunta de examen lo puedes realizar. Vayamos a ver ejercicios. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4 ejercicios para poder determinar qué tipo de variable tenemos ahí, muchachos. ¿Estamos de acuerdo? Rápidamente, a ver. No dice ejercicios. Con las alternativas siguientes. Alternativa variable cualitativa nominal, variable cualitativa ordinal, variable cualitativa binaria, variable cuantitativa discreta, variable cuantitativa continua. Responda. Ya. Mira, ve, con esas alternativas vamos a responder. Problema número 1. A ver, vamos para acá. Problema número 1. No dice número de pétalos que tiene una rosa. El número de pétalos que tienen una rosa, ¿qué tipo de variable será, muchachos? ¿Qué tipo de variable será? Rápido. Digan ustedes, ¿vamos a tener una característica o vamos a responder en función de letras o números? Profe, número de pétalos tiene 5 pétalos, 10 pétalos, 20, no sé. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Pero vamos a contestar en función de números. Si contestas en función de números, ¿qué viene a ser? Una variable cuantitativa, ¿cierto? Por lo tanto, es números. Pero la variable cuantitativa es discreta o continua. Digan ustedes, ¿vas a responder en decimal o exacto? Ajá. Profe, yo podré tener, por ejemplo, una rosa que tenga 5 pétalos, 5,0001 pétalo. No, pues, ¿cierto? Van a ser exactos, muchachos. ¿Estamos de acuerdo? Un pétalo, 2 pétalos, 3 pétalos, 4 pétalos, o sea, van a ser exactos. Como es exacto, viene a ser una variable cuantitativa. ¿Qué cosa? Discreta, porque es un número entero. ¿Qué clave, muchachos? Al toque nada más, la clave. Ajá. ¿Qué clave en este caso? A ver. Discreta, la clave D. Durex, no te olvides, Durex. Ahí estamos, clave D. Tenemos la primera respuesta, muchachos. Mira, qué facilito. Segunda pregunta. No dice, lugar que ocupan 5 amigos en la cola para entrar al cine. Díganme ustedes, ¿qué tipo de variable? Tú que estás viendo el video, muchacho, ya se supone que me está contestando ahí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué tipo de variable viene a ser? Rápido. Cuando yo te digo por acá, ¿cierto? Estamos ocupando una cierta cola y vamos a decir, oye, estará en el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto, en el último. No sabemos, ¿cierto? Pero están ordenados. ¿Estamos de acuerdo? Como están ordenados, oye, está ahí en el primero, mi amigo, ¿cierto? Está en el segundo, está en el quinto. ¿Estamos de acuerdo? Estamos ordenando. ¿Dónde se ordena, mucho? ¿En qué tipo de variables se ordena? Solamente estamos hablando en las variables cualitativas ordinales. Porque vamos a comenzar a ordenar. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Cuando comenzamos a ordenar, estamos hablando de una variable cualitativa ordinal. Por lo tanto, este de acá viene a ser una variable cualitativa ordinal. No te olvides, la 2, ordinal. ¿Y en dónde está la ordinal, muchachos? En la alternativa B. Variable cualitativa ordinal. Eso rápidamente. Rápidamente. Clave. ¿Cuánto sería? Clave B. Beso. Ajá. Ahí está, muchachos. La tercera pregunta, rapidísimo, jóvenes, rapidísimo, la tercera pregunta, tenemos entonces ahí, tercera pregunta. El deporte favorito de un grupo de amigos. A ver, rápido, respóndeme ahí. Tú, contéstame, hijo. Tú eres recontra Saiyajin. A ver, rápidamente. El deporte favorito de un grupo de amigos. Si yo te pregunto, oye, ¿cuál es tu deporte favorito? El fútbol. Oye, ¿me estás contestando en número o en palabras, en características, ¿cierto? En una cualidad, ¿cierto? En una letra o una palabra, básicamente, ¿cierto? Mira, yo digo, oye, ¿qué deporte? Fútbol. Ya. Básquet, tenis, natación, atletismo. Ya. Entonces digan ustedes,
¿Hemos contestado en números? No, por lo tanto no es cuantitativa, debe ser cualitativa. Pero ¿hay un orden, muchachos? ¿Hay un orden? No hay un orden. Por lo cuando no hay un orden, ¿qué viene a ser? Nominal. Por lo tanto, en este caso, viene a ser una variable cualitativa, ¿cierto? Nominal. ¿Y cuál es la nominal, muchachos? La alternativa A. Acá, la clave. Ajá, clave. Ajá, tenemos ahí la clave A de amor, muchachos. A de amor. Y ahí tenemos, Oye, tenemos ahí la pregunta número 3. Mira, qué facilita. Ey, ¿te dejo la tercera para ti? ¿O lo hago? Lo hago mejor. ¿Estamos de acuerdo? Ya, lo hago. Mira, chequea por acá. Tenemos por acá el tiempo que se tarda en recorrer 2 kilómetros. El tiempo que se tarda en recorrer 2 kilómetros. Díganme ustedes, cuando tú vas a recorrer 2 kilómetros, ¿cuánto tiempo tardarás? Va a ser en función de letras, números. Número, profe, porque va a ser 2 horas y media, por ejemplo, ¿no? 3 horas y cuarto, por ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Pero díganme ustedes, como viene a ser números, ¿será discreta o continua? La pregunta. ¿Me está respondiendo exacto? ¿2 horas exacto vas a llegar? No, llegarás de 2 horas con tantas milésimas de repente. ¿Estamos de acuerdo? 1 hora con 55 minutos y tantas milésimas. Oye, ¿qué viene a ser entonces? Decimales. Y cuando hablamos de decimales, ¿qué viene a ser, muchachos? Una variable cuantitativa continua. Y cuando hablamos de la continua, ¿dónde está? ¿En qué alternativa? E de Steve, no te olvides. Sacar rápidamente la clave. Ahí estamos. Clave, E. E de Steve. Efectivamente, el profesor que te está enseñando este curso recontra sencillo, muchachos. Observa que está recontra sencillo. No te olvides en compartir este video.